Se presenta este vídeo desde el respeto y el recuerdo de las víctimas del seísmo en Venezuela y a las de tantos otros países, México, Chile, Indonesia, China, Marruecos y tantos más, con la esperanza de contribuir a mitigar los terribles daños que se sufren con estos fenómenos de la naturaleza. Observando los tremendos resultados de esta catástrofe, uno se pregunta, ¿por qué unos edificios quedan totalmente destruidos y otros permanecen en pie, aunque con bastantes daños? Sin duda alguna la situación y el tipo de terreno sobre el que se asienta el edificio tiene mucho que ver. Pero además hay otro factor determinante que es, las medidas antisísmicas que se han adoptado para el edificio, y entre las cuales quizá la más efectiva sea el aislamiento de la base, apoyándola sobre elementos elastoméricos de goma que siguen el movimiento del terreno. Estos dispositivos se colocan de forma puntual bajo los pilares o muros de carga de la estructura. Aunque estos sistemas que enseguida veremos han demostrado eficacia, presentan inconvenientes críticos no resueltos satisfactoriamente y por ello muchos edificios, aunque protegidos, sufren daños. Aquí podemos ver uno de esos apoyos elastoméricos y cómo funciona. Se observa que al ser apoyos puntuales obligan a diseñar una estructura de pilares muy rígida para asimilar diferencias de cargas entre los soportes centrales y los perimetrales. Los elastómeros, aunque flexibles, conservan un coeficiente de fricción y una rigidez propias y ante sacudidas sísmicas violentas, transmiten una parte significativa hacia la superestructura. Hay que decir también que el caucho vulcanizado y los sistemas metalúrgicos de precisión sufren fatiga de material, envejecimiento y alteración de sus propiedades mecánicas con el tiempo, exigiendo costosas operaciones de sustitución. El sistema que se propone resuelve estos inconvenientes de forma pasiva y permanente mediante un diseño neumático estanco, donde la edificación flota de manera constante sobre un colchón de aire confinado a baja presión relativa, eliminando prácticamente a cero el coeficiente de fricción horizontal sin depender de automatismos activos en el momento del impacto sísmico, y controlando de forma puramente mecánica los efectos del viento y el balanceo volcante. El sistema que se expondrá a continuación puede denominarse sistema antisísmico con base aislada neumática. Para una perfecta comprensión de la arquitectura y la cinemática del sistema, la descripción de la innovación se desglosará secuencialmente conforme a sus etapas de ejecución constructiva y sus modos operativos de funcionamiento y seguridad. El proceso se inicia con la ejecución del foso de sótano mediante la construcción de un muro de contención perimetral, 1, y la excavación del terreno, 2, conformando el espacio destinado a albergar la cámara técnica neumática. Sobre el fondo del foso se ejecuta una losa de base inferior provista de zapatas, 3, fuertemente armadas alineadas con la proyección de la estructura portante del edificio. A continuación, sobre dichas zapatas se instalan una pluralidad de soportes de sótano dispuestos en una matriz reticular, por ejemplo, una cuadrícula de 4×4 para un total de 16 unidades, que señalamos en el dibujo como punto 4. Consistentes en gatos hidráulicos de alta capacidad de carga, por ejemplo, de 50 toneladas cada uno, provistos de sistemas de contratuerca para bloqueo mecánico estático. Sobre la cabeza de estos gatos hidráulicos se vierte y ejecuta la placa de base de hormigón fuertemente armado de la edificación, 5, con un espesor estructural rígido, la cual servirá de sustento para los pilares de la planta baja y la superestructura de hormigón armado de las plantas superiores del edificio. Estas plantas comprenden una planta baja, varias plantas de pisos y una terraza plana superior. De este modo, durante toda la fase de construcción, el peso muerto total de la edificación es soportado de forma puramente rígida e hidráulica por la matriz de gatos inferiores.
Para transformar el sótano abierto en una cámara de presurización neumática completamente estanca, se conforma un sistema de cierre periférico compuesto por una triple línea de barreras elásticas e impermeables impregnadas con resinas epoxi o telas bituminosas asfálticas de alta resistencia. Se disponen varias cortinas verticales interiores señaladas con el punto 9, anclada de forma estanca entre el borde inferior de la placa de base del edificio y la losa inferior del foso. Se dispone también de una cortina vertical exterior, punto 8, dispuesta en paralelo hacia el exterior respecto a la primera, delimitando una cámara intermedia de seguridad amortiguadora. Se añade una cortina horizontal perimetral, 7, dispuesta en la zona superior rodeando todo el perímetro del edificio, alojada de forma plegada en un rebaje técnico de la acera perimetral y diseñada para permitir un despliegue longitudinal y transversal libre superior a los 0,80 metros sin sufrir tensiones ni desgarros. Debido a que va a existir una diferencia de presiones entre la cámara estanca creada y el exterior de unos 490 hectopascales, es decir unos 0,5 kilos por centímetro cuadrado, se construye en la sala técnica del edificio una cámara de despresurización para poder acceder de un espacio a otro sin problemas, que se señala en el dibujo como punto 10. Esta cámara dispone de un montacargas, entre los dos niveles, punto 11, y unas escaleras que no se representan en el dibujo. Veamos ahora cómo se distribuyen todas esas cortinas elásticas y estancas en la planta sótano del edificio. El número 19 señala la planta de la cortina elástica interior, el 20 la cortina exterior de la base del edificio y el número 21 indica el dibujo de la cortina elástica horizontal que rodea todo el edificio. A continuación se presenta un detalle más preciso del extremo del edificio, entre la placa de base y el muro del sótano. Veámoslo. Este es el detalle. Podemos ver el muro del sótano de hormigón fuertemente armado. La zapata en la que se apoyará el gato hidráulico, ahora recogido, y la base del edificio y la acera dibujada solo en esquema, pues su capacidad resistente debe ser muy fuerte y debe estar fuertemente anclada a la placa de base. El número 24 señala el tirante situado sobre la cortina horizontal, señalada con el 25, y que se ve plegada sobre el tirante 26. Se presenta también el tirante tensor antiviento, compuesto de dos piezas, una anclada al muro del sótano y otra a la base del edificio, y entre ambas se dispone un dinamómetro, 27, y un gancho de apertura rápida, 28, ambos electromecánicos y gobernados desde el ordenador de función situado en la sala técnica del edificio. El tensor se sujeta al muro del sótano y a la base del edificio mediante anclajes sencillos de tuerca tipo Dividag o similares, 29. Se dibuja también un esquema de un gato hidráulico, 30, y también de la cortina elástica vertical estanca, 31, y del cable anclado entre la base y la solera del fondo, 32, que la sujeta para que el posible abombamiento, en caso de pérdida relativa de presión, no sea excesivo, así como la forma de anclaje de estos al fondo, 33, compuesto por una pletina lineal de acero inoxidable y tornillería de anclaje al hormigón. El anclaje superior es similar. La cámara técnica del sótano se conecta neumáticamente a un grupo de presurización indicado en 15, ubicado de forma segura en las dependencias técnicas del edificio, compuesto por uno o varios compresores de aire y sus correspondientes calderines de almacenamiento, vinculados al foso mediante una red de tuberías dotadas de válvulas electrónicas de apertura y cierre, pilotadas por un ordenador central de gestión. En la fase de puesta en marcha, el compresor inyecta de forma controlada aire a presión en el interior de la cámara estanca, como se señala en 16. El objetivo físico es incrementar la presión inicial del aire desde la presión atmosférica equivalente a 1 kg por centímetro cuadrado, hasta alcanzar una presión absoluta calibrada, por ejemplo, 1,5 kg por centímetro cuadrado absolutos, o la presión requerida según el peso real del inmueble. En el momento exacto en que la fuerza del colchón de aire iguala o supera sutilmente el peso total de la superestructura, la carga vertical se transfiere íntegramente al fluido neumático.
Los gatos hidráulicos dejan de recibir carga, permitiendo que sean accionados de forma inversa para retraer sus vástagos e izarlos hacia el techo del sótano como se ve en 17, quedando el edificio en un estado de flotación pasiva y permanente flotando libremente sobre el colchón de aire sin contacto sólido con el terreno. Existe otra posibilidad de actuación para aquellos que sientan vértigo de vivir permanentemente flotando en el aire, viviendo en el aire, podríamos decir, y es que el edificio descanse ligeramente sobre los gatos. En este caso, el sistema neumático seguiría actuando, es decir, los gatos estarían transmitiendo una presión prácticamente nula sobre el suelo, aunque si se produjera un desastre en el sistema neumático y dejara de funcionar, inmediatamente la carga se transmitiría a estos que deberán disponer de una forma rápida de desconexión del sistema de contratuerca para que en caso de seísmo puedan izarse los vástagos y el edificio quede flotando mientras dure este. En situaciones meteorológicas normales o extremas de viento, la edificación tiende a ser empujada lateralmente flotando sobre su colchón de aire. Para evitar cualquier deriva o movimiento oscilante diario, el edificio se encuentra rígidamente anclado a los muros de cierre del sótano mediante un sistema mecatrónico de retención compuesto por una pluralidad de tensores alámbricos, 22, de alta capacidad, por ejemplo, 28 tensores distribuidos uniformemente, 7 por fachada. Cada tensor está fijado mediante anclajes de tuerca de alta resistencia, tipo Dividac, 23, y se encuentra sometido de forma permanente a un pretensado inicial en la construcción, por ejemplo, de 2 toneladas cada uno. Cuando el viento sopla, la fachada expuesta a barlovento tensa sus cables impidiendo el movimiento del edificio, mientras que los situados a sotavento experimentan una relajación controlada sin llegar nunca a perder por completo su tensión mínima de diseño. De este modo, frente al viento, el sistema se comporta como una estructura rígida convencional. La imagen de la izquierda arriba representa una planta del edificio en la que pueden verse los tensores contra el viento, 18, las cortinas de tela elástica estancas de la parte interior, 19, y las exteriores, 20. El factor diferencial de esta innovación radica en su capacidad de desconexión instantánea ante un terremoto. Cada uno de los tensores alámbricos incorpora en serie un dinamómetro electrónico de alta precisión, 27, que registra los niveles de tensión en fracciones de milisegundo, y un gancho de apertura rápida por disparo electromecánico, 28, ambos conectados de forma directa al ordenador central de gestión. Al producirse una onda sísmica violenta, como una oscilación de gran magnitud de más o menos 0,80 metros, los muros del sótano y el terreno experimentan una aceleración abrupta. Esto provoca que los tensores de una fachada sufran un incremento de tensión crítico instantáneo mientras que los tensores homónimos de la fachada opuesta caigan inmediatamente a una tensión de 0. Al recibir estas lecturas asimétricas, el ordenador central interpreta inequívocamente el inicio de un evento sísmico, y en un tiempo de respuesta inferior a un segundo, envía una señal de disparo simultánea a todos los ganchos de apertura rápida señalados en 28. Al soltarse instantáneamente todos los tensores, el edificio se desvincula de los muros exteriores. Debido a su colosal inercia de masa, la superestructura del edificio permanece prácticamente inmóvil en el espacio tridimensional, mientras que el terreno, los muros del foso del sótano y el aire confinado en él se desplazan violentamente en vaivén por debajo de la placa de hormigón. Las cortinas elásticas en fuelle, 31, y la lona horizontal, 25, se pliegan y despliegan libremente absorbiendo el recorrido del sismo sin romperse ni permitir la fuga del aire del colchón neumático, y este elegante edificio ha demostrado su seguridad operando con este sistema. Es posible que el seísmo ocurra al tiempo de una actividad importante de la acción del viento, y como los tensores de sujeción han quedado desvinculados del edificio, este puede sufrir una deriva en su flotación. Sin embargo, ese desplazamiento no es muy importante porque la base aislada en la que se apoyan los pilares del edificio se ve frenada por los tirantes verticales que moderan las cortinas elásticas verticales, si bien el edificio puede perder ligeramente su posición inicial puesto que esos tirantes permiten un desplazamiento igual al máximo que se espera de los seísmos.
Para corregir esa pérdida de ubicación, se emplearán varios cabrestantes con cables Tractel para las maniobras de tracción y recuperación de la posición amarrados a la base del edificio y situados en 2 o 3 fachadas del mismo y anclados para el tiro al terreno o elementos seguros de soporte. Con ellos se devuelve a su posición original como se ve en la figura. Otra cuestión a considerar. El tiempo atmosférico ofrece cambios en la presión atmosférica en la zona en la que está situado el edificio y ello significa que podrá producirse una diferencia relativa de presiones entre esta y la del colchón de sustentación, con unos valores que pueden llegar a unos más menos 50 hectopascales o en milibares a unos 50 milibares. Como consecuencia, el edificio tiende a desplazarse hacia arriba o hacia abajo en función de la presión atmosférica de ese día. Este desplazamiento no es muy alto, y para evitarlo puede inyectarse aire a presión con el grupo compresor o extraerlo con válvulas de salida de aire cuando el desplazamiento de la base experimente un valor superior a, por ejemplo, más o menos 1,5 centímetros, aunque realmente con los tensores contravientos de la periferia bien estudiados no será necesaria esa medida. Este sistema es totalmente distinto a todos los de base aislada que se construyen en la actualidad, pero además es una innovación sencilla de construir y sin duda muy barato en coste de materiales, por lo que debería ser aplicado en zonas de alta sismicidad para evitar lo que hemos visto al comienzo del vídeo. Es cierto que con este sistema debe cuidarse con diligencia y eficacia algo que habitualmente descuidamos, la vigilancia del mismo y el mantenimiento. Como se ha dicho también y lo repetimos, para aquellos que no quieren vivir flotando en el aire, hay procedimientos que les asegura un método tradicional de apoyo en el suelo, así que el argumento no vale como excusa para no usarlo. Adelante pues a los prudentes y a los previsores, porque este es un seguro de vida.